La palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad. La voz fides está acompañada en latín de una extensa familia léxica. Por ejemplo, fidere, confidere, fidelis, infidelis, perfitus, fiducia, confidence, etc. De ahí tomamos las palabras, por ejemplo, fehaciente, fidelidad, fiel, confiar, confianza y otras. Todo bien hasta allí. El problema con la palabra fe es que en la mayoría de los contextos donde es utilizada se le da un significado distinto al que hemos descrito recientemente. En el ámbito del cristianismo se entiende como la certeza de creer en algo ciegamente por más de no tener ninguna prueba existente, ni antigua, ni actual, ni presente de su existencia. O sea, en este contexto, la palabra fe sería tergiversada. En vez de significar lealtad, estaría significando certeza o creencia. Si en este punto no nos ponemos de acuerdo con el significado de la palabra fe, en los demás puntos que voy a hablar en este podcast, ni qué hablar, ya que los demás puntos requieren un análisis muy profundo de parte de quien esté oyendo este mensaje. En fin, vivimos en unos tiempos donde las pajas mentales son mucho más atractivas que los análisis profundos y críticos. Esto quiere decir que no todo el mundo pondría a prueba sus creencias, ya que al encontrar que las pruebas que tenemos sobre nuestras creencias no son sólidas, esto crearía un desequilibrio mental en cada persona que haya creído ciegamente en ello. Por eso ahora en este momento te invito a que seas valiente y te quedes a cuestionar conmigo estas preguntas. Si la fe significara lealtad, ¿a qué le estaríamos siendo leales? Si la lealtad es para personas y sabemos que por naturaleza las personas no son leales, entonces, ¿por qué deberías ser leal tú mismo? ¿No crees que al único ser que le debes lealtad en esta tierra serías tú? Si la fe significa lealtad y no creer en algo ciegamente, ¿quiénes fueron los que tergiversaron su significado y quiénes impusieron este significado para todas las gentes? Y la pregunta más importante sería el por qué, para qué y con qué fin. Bueno, la mayoría de las personas de este mundo sabemos que el cristianismo comienza con el Imperio Romano. Y como habían cometido las mayores barbaridades y atrocidades en este mundo, ellos vieron una buena oportunidad de renacer lavando su cara y poniéndose como santos. Entonces, te llamo la atención y te propongo que te preguntes, si estas personas pertenecientes al Imperio Romano cometieron las mayores atrocidades de la historia, ¿por qué deberías confiar en la religión que ellos adoptaron como forma de vida? Si sabemos que la mayoría de los textos bíblicos y todos los significados en su mayoría de las palabras más importantes a nivel teológico fueron tergiversadas según el contexto cultural y el sujeto que existía en esos momentos históricos, entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros que, por ejemplo, la palabra fe significa creer en algo ciegamente y no otra cosa? Lo que significa la palabra fe en lo que es su etimología es lealtad. O sea, que la gente que pertenece a lo que es todo tipo de religión cristiana que derive del catolicismo le está rindiendo lealtad a la antigua Roma. Y no solo eso, cuando ejecutas Google Earth y pones Auditorio del Vaticano,
te sale como referencia el aula Pablo VI. Y lo que me llamó muchísimo la atención de esa aula es que tiene la forma de la cabeza de una serpiente. Y si no me crees, eso está en Google Earth. O sea, si no eres de Italia, agarras en Google Earth y buscas Aula Pablo VI, auditorio de la Ciudad del Vaticano, dice. Y ahí te va a salir tranquilamente todas las fotos de la forma de esta cabeza de la serpiente. O sea, en fin. Si la palabra dice que Satanás era la serpiente antigua, entonces, ¿por qué el auditorio del Vaticano, Juan Pablo VI, tiene la forma de una cabeza de una serpiente? ¿No será que tiene razón la palabra en decir que hay alguien que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios? O sea que los católicos y los cristianos indirectamente, o sea, de todas las denominaciones estoy hablando, están adorando indirectamente a la serpiente antigua Satanás. Claro, por eso Cristo en la palabra, o sea, históricamente dice que Él resucitaría a los 3 días, o sea, volvería a restaurar el templo, pero hablaba del templo de su cuerpo, no hablaba de un templo hecho por manos humanas. La palabra misma dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y si hay tanto engaño alrededor del cristianismo, ¿por qué le deberías lealtad y confianza ciega en que te están diciendo la verdad? Por mi parte, yo respeto tu creencia o lo que tú quieras seguir creyendo. De mi parte, con mucho amor y mucha honestidad. Pero de mi experiencia aprendí que existen unas entidades a las cuales nosotros le llamamos demonios, Satanás y un montón de cosas más. Hay gente que le llama grises, hay otra gente que le llama mantis, humanoides, reptilianos, etc. Yo sé que existen estas entidades porque ya me han aparecido en cuanto al plano astral. Todavía en cuanto al plano físico no puedo decir que existan, porque no lo he visto yo en carne propia, no lo he experimentado. Pero bueno, en cuanto al plano astral, sí me aparecieron. Y lo que sé de estas entidades es que ellos se alimentan energéticamente, son parásitos energéticos que se alimentan de la energía de adoración. ¿Y qué vos estás haciendo a partir de que utilizás el significado de la palabra fe como la creencia ciega o confianza ciega en una entidad externa que no viste ni tuviste la experiencia de vida como para decir, bueno, sí existe, ni se te presentó de manera personal? O sea que esa energía de adoración vos le estás dando a estas entidades que se están alimentando energéticamente de vos. Por eso justamente a los reptiles humanoides o reptiles o entidades de la cuarta dimensión o de las dimensiones desde donde te estén chupando la energía, les sirve muchísimo que vos sigas creyendo ciegamente con esa fe y con ese fervor de adorarlos a ellos. ¿Tú crees realmente que un Dios necesitaría, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, necesitaría tu adoración? ¿Para qué? Claro, sabemos que en esta tierra predomina el falso Dios. Entonces, si sabemos que predomina ese falso Dios y te está observando desde otro plano y se está alimentando de tus bajas vibraciones y todo lo demás, ¿cómo podrías vos decirme de que estás adorando al Dios real? En el caso de posesión demoníaca de estas entidades o terapias de hipnosis en donde se
encuentra frente a frente a estas entidades en el plano astral, estas te dicen o revelan todos sus secretos. La mayoría de ellos revelan y te dicen que la fe fue inventada para que la gente le entregue a ellos su energía de adoración, tanto como la energía que emana de cualquier tipo de emoción que sea de baja o exageradamente alta vibración. O sea que el alimento de cada día de estas entidades, reptilianos, grises, demonios, como vos le quieras llamar, son las emociones de cada día de cada ser humano. O sea, se alimentan como parásitos energéticos de los seres humanos. Y ellos mismos los confiesan en las terapias de hipnosis que se hacen, y donde en cada persona sí o sí existe una de estas entidades o varias de estas entidades dentro de ese ser. Imagínense, cada persona debe estar infectada, al menos que haya hecho una desconexión de esas entidades. Y estas entidades a nivel energético, etérico, van influyendo en comportamiento humano. Y eso directamente está fuera de control de parte de cada persona. Si todo el mundo entendiera esto, se liberaría de muchas malas experiencias. En conclusión, ningún Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente necesita de tu energía de adoración o que vos le adores, sino que los parásitos energéticos se inventaron una trama para que vos le sigas dando tu energía más preciada.